¿Qué tal están? Bienvenidos. Aplicación de la LOMLOE. Con este vídeo pretendo explicar algunos aspectos de la LOMLOE, sin pretensión de ser exhaustivo, para disolver distintos malentendidos que existen, como si esta nueva ley fuera totalmente diferente a las anteriores. En realidad utiliza una jerga pedagógica, didáctica, en algunos sentidos diferente, pero que en el fondo viene a ser lo mismo que lo que se hacía con las leyes anteriores, a mi juicio. Se insiste más en la cuestión de las competencias, pero hay que entender bien lo que significan también las competencias. En ese sentido, hay que decir que con la LOMLOE los elementos curriculares se conectan entre sí. ¿Y esto qué significa? Pues que contenidos de conocimiento, como son conceptos, por ejemplo, ideas, etcétera, criterios de evaluación, instrumentos de calificación, situaciones de aprendizaje están interrelacionados, pero, por supuesto, las competencias dependen de los conocimientos, no al revés. Por lo tanto, la LOMLOE supone una didáctica centrada en los procesos, el razonamiento, la argumentación y la acción, y la práctica también, la puesta en práctica de esos conocimientos. Pero todo gira alrededor de los conocimientos también, no solamente alrededor de las competencias, y lo voy a explicar posteriormente el motivo. Lo voy a clarificar. El alumnado debe ser capaz de construir su propio conocimiento. Por supuesto, para eso tiene que estudiar, tiene que preguntar al profesor, tiene que ocuparse de su propia tarea de autoaprendizaje, de conocimiento. Y otro punto muy importante a destacar es que las competencias específicas se conectan con las competencias clave. Por ejemplo, la competencia clave, competencia personal, social y de aprender a aprender, implica desarrollar habilidades que son necesarias en relación con la gestión emocional, también saber trabajar individualmente y en equipo, saber investigar, utilizar adecuados procesos de reflexión, de argumentación sobre el propio aprendizaje, entre otras cuestiones que habría que indudablemente desarrollar. Por tanto, todo esto hay que tenerlo muy presente para darse cuenta de cómo hay que hacer las cosas. Por otra parte, la LOMLOE, esta ley recoge en una lista también lo que significa ser competente a través de descriptores operativos. También hay que señalar que los saberes básicos que establece la LOMLOE son los antiguos contenidos y antiguos contenidos de conocimientos, por supuesto, en cada materia, en cada asignatura. Y son importantes porque realmente suponen que la competencia en cualquier área de conocimiento, en cualquier asignatura, presupone o supone claramente saber los contenidos, saber desarrollar los conceptos, las argumentaciones, expresarse correctamente, pero sobre todo entender los conceptos y contenidos y saberes, que no solamente son los básicos, hay más saberes además de los básicos. Los básicos sería como el aprendizaje, diríamos, que significa pues una cierta suficiencia, pero si se quiere aspirar a tener mejores calificaciones hay que demostrar más cantidad de conocimientos y elaborarlos y construirlos mejor y demostrar que se saben de una mejor manera. En ese sentido, por tanto, hay que insistir en que los saberes básicos y las competencias también, tanto las específicas como las clave, están directamente relacionadas con el aprendizaje de conceptos, de ideas, de procedimientos y de actitudes. Esto no quiere decir que no se puedan, insisto, adquirir más saberes porque el currículo marca los imprescindibles, pero incluso esos imprescindibles, esos conocimientos imprescindibles, hay que saber desarrollarlos correctamente y hay que saber entenderlos y recordarlos también, porque la memoria también es importante en la LOMLOE, aunque se insista también en otras cuestiones además de la memoria. Por lo tanto, precisamente los alumnos que aprenden muy bien los conocimientos luego saben desarrollarlos extraordinariamente bien y alcanzan pues calificaciones de notable o sobresaliente, por ejemplo. Y eso es un hecho. Por otra parte, es un avance también vincular los criterios de evaluación a las competencias específicas, porque por fin podemos evaluar el desempeño del alumno y no solo lo que sabe. Lo que sucede es que lo que sabe está muy unido al desempeño. Si un alumno entiende muy bien todos los conceptos de una materia, como puede ser pues, lengua, historia, filosofía, matemáticas, la que sea, eso, si ha aprendido bien esos conceptos también y los comprende perfectamente, lo demuestra en los exámenes escritos, en las pruebas orales, en trabajos escritos, en ejercicios, en problemas, en comentarios de texto, etcétera, etcétera. Y eso es la prueba de que ha adquirido los conceptos y que sabe desempeñarse bien a nivel competencial, lógicamente.
En ese sentido, se trata de lograr un aprendizaje significativo, que los alumnos entiendan y sepan lo que están expresando porque lo han aprendido y que no lo reciten de memoria sin entenderlo, lógicamente. En ese aspecto, esos son puntos realmente pues muy fundamentales y que la LOE los contempla. Por ejemplo, en las competencias clave, que son 8 en secundaria, pues está, por ejemplo, la competencia en comunicación lingüística. ¿Cómo se evalúa esa competencia lingüística? Lógicamente, hay unos descriptores que indican si un alumno, a la hora de escribir exámenes, comete faltas ortográficas, no redacta bien, redacta mal, etcétera, y además expresa mal los conceptos o no los define bien, los define mal, se equivoca en los conceptos, no los aprende suficientemente, no los explica porque no los ha aprendido, pues lógicamente todo eso influye en la competencia lingüística. En cambio, un alumno que en lengua, por ejemplo, saca sobresaliente, obtiene una nota de 10, pues se entiende que además de tener todos los conocimientos a un nivel realmente es con un nivel superior de conocimientos, de que tiene todos los conocimientos exigibles para llegar al 10, además se sobreentiende que tiene una competencia lingüística también extraordinaria, muy buena. Relativa, bueno, o directamente relacionada con poder ponerle un sobresaliente, lógicamente. En cambio, un alumno que, por ejemplo, en lengua o en filosofía no llega a expresar los conceptos que tendría que saber, pues lógicamente, aparte de que tiene pocos conocimientos o insuficientes, por ejemplo, para aprobar, pues lógicamente también su competencia lingüística pues está en función de eso, porque tendría que ser capaz de, en su nivel de aprendizaje, llegar a desarrollar esos conceptos de una manera adecuada, etc. En definitiva, una cosa está relacionada con la otra. En la competencia, por ejemplo, plurilingüe, pues más de lo mismo, porque al final el dominio de los idiomas, por ejemplo, pues también es importante el inglés. Si un alumno tiene una nota de sobresaliente, se entiende que su competencia plurilingüe es de alto nivel, frente a otros alumnos que, por ejemplo, suspenden la asignatura o tienen notas de 5, de 6 o de 7, por ejemplo. Eso es lo que establece también la LOE. Por otra parte, también es verdad que hay otras competencias y luego esto se aplica también a las competencias específicas. Según la LOE, las competencias específicas son desempeños, o sea, capacidades que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones de aprendizaje, cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área y de más saberes también, habría que decir. En ese sentido, lógicamente, es lo de toda la vida. Un alumno que hace un examen de historia y le están haciendo un examen sobre, por ejemplo, las guerras napoleónicas o la figura de Napoleón y lo que consiguió Napoleón, no es capaz de decir y de explicar adecuadamente lo que se enseñó en clase, pues lógicamente tiene una falta de conocimientos y una falta de competencia específica, porque no es capaz de ordenar las ideas, de retenerlas, de explicarlas, etc. Por lo tanto, viene a ser lo mismo que se ha hecho toda la vida en la enseñanza. Lo único que cambian algunos términos pedagógicos y se insiste más en también el autoaprendizaje, en la capacidad de orientación del profesor para, eso sí, indicar al alumno o a la alumna cómo puede mejorar, y eso por supuesto me parece perfecto. Los profesores a lo largo del curso tienen que indicar a los alumnos cómo tienen que hacer para mejorar sus resultados académicos, por supuesto, en lo posible, y cómo tienen que hacer los exámenes, cómo tienen que realizar las actividades, cómo tienen que mejorar su capacidad comunicativa, expresiva, por ejemplo, a nivel de redacción escrita, a nivel, por ejemplo, también de comunicación oral o hablada. Todo eso, por supuesto, se puede mejorar en los alumnos con las indicaciones del profesorado, por supuesto que sí, pero al final, pues diríamos que en la educación ya está todo establecido prácticamente y simplemente se trata de, eso sí, dar una enseñanza a ser posible más individualizada, más personalizada, pero eso también requiere un esfuerzo de los alumnos, del alumnado, y por supuesto hay que partir de la base de que hay que desarrollar en el alumnado, en los alumnos y alumnas, la cultura del esfuerzo. Eso no solamente lo dice la LOE, sino lo dijeron las anteriores leyes educativas que estuvieron vigentes hasta hace unos años. En ese aspecto, nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, en definitiva, de lo que se trata es de que el alumnado se dé cuenta de que tiene que estudiar fuertemente las asignaturas que corresponde y simplemente
estar atento en clase, preguntar al profesor todas las dudas que surjan y confiar en sí mismos y en el proceso de aprendizaje, porque al final cada uno, en función de su esfuerzo, obtendrá mejores resultados. Si tiene más esfuerzo, generalmente tendrá mejores resultados, y es verdad que hay que partir de que cada alumno tiene una situación de aprendizaje diferente. Hay distintas formas de aprendizaje también de los alumnos, de cada uno, y eso lo saben los profesores, pero eso también supone que hay alumnos que a lo mejor tienen que esforzarse más que otros para llegar a unos resultados que ellos desean. Eso es lógico, por otra parte. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en consideración. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.